Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Aclarando tus dudas. Bueno, el programa de hoy va a ser un programa especial, un programa más extenso que lo acostumbrado. Y les voy a contar la razón. En mi ciudad yo pertenezco a un proyecto cristianizador que se lleva a cabo en la penitenciaría de mi ciudad, acá en mi región. Y una vez al mes estoy encargado de ir a predicar a los internos, a la iglesia, a los creyentes que están allí, privados de la libertad. Y el encargado de la APAG me tiene considerado en ese trabajo, que lo hago con mucho gusto, pero en esta ocasión, en este mes, he estado haciendo muchos exámenes médicos y no pude asistir presencialmente al servicio que correspondía al miércoles de este mes de mayo. Y el hermano me ha solicitado que grabase la clase que me correspondía. Por lo tanto, determiné hacer la clase en este espacio que en mi canal de YouTube se llama Aclarando tus dudas. Y es un gusto poder dirigirme a ustedes, queridos hermanos, que van a estar mirándome a través de una proyección. Si bien no estaré presente, así voy a poder estar con ustedes a través de la tecnología, hermanos de esa iglesia muy especial. Les agradezco que me den la oportunidad de dirigirme a ustedes y mantener este contacto y compartir la palabra del Señor para sus vidas. Siempre me es grato estar allí presente. Me siento bien predicándoles la palabra, enseñándoles las doctrinas valiosísimas de las Sagradas Escrituras, porque esas doctrinas te dan vida eterna. La palabra de Dios les da vida eterna y yo quiero que esa vida eterna esté con ustedes, hermanos de la APAG. Muy bien, voy a partir la clase de hoy haciendo una pregunta. Pongan atención a esta pregunta. Si Dios nos ama como un padre ama a sus hijos, ¿por qué sencillamente no perdona nuestros pecados solo por amor, sin necesidad del sangriento sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios? Porque si Dios nos ama, bueno, un padre que ama a su hijo, y este hijo comete un error, comete una falta, se porta irrespetuoso, el padre no va a castigarlo hasta hacerlo sangrar, lo va a perdonar. ¿Y por qué es Dios Padre? Sencillamente no hace lo mismo con nosotros cuando reconocemos nuestros pecados, sino que tuvo que enviar a su Hijo al mundo como un cordero para ser sacrificado por nosotros. Y su palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, ¿acaso Dios no perdona solo por amor? ¿Es necesario en verdad esta doctrina sangrienta del sacrificio de su Hijo único? De hecho, hay un sector de la teología, hermanos, que no está dispuesto a aceptar que el amor de Dios esté fundamentado y expresado en la muerte expiatoria o vicaria representativa del Hijo de Dios, si Dios puede perdonar solo por amor. ¿Cómo responde la Iglesia a esta cuestión? ¿Cómo responde la Iglesia a esta pregunta que les hice? Bueno, la Iglesia, en sus declaraciones doctrinales, confesionales, catequísticas, la Iglesia enseña que tanto por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como también por los pecados que cometemos ahora, la ira de Dios se inflama horriblemente y castigará tales rebeliones por su justicia, para honrar su justicia, la justicia de Dios. Tal justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea castigado con el mayor castigo, que es la pena eterna,
morirás eternamente. Dios demanda que su justicia sea satisfecha porque Dios no solo es amor, también es infinitamente santo e infinitamente justo. Y esa justicia demanda el castigo del pecador que ha ofendido, que ha desobedecido y que ha transgredido las normas del santo gobierno de Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Dios castiga a quien desafía sus leyes porque es un rey. Si bien misericordioso, también es un rey santo, es un rey decente, es un rey justo, es un rey que tiene y rige un reino de orden y que castiga al que lo desafía con desobediente rebeldía. Dios castiga la rebelión. Pero además también de ser justo, otro atributo del Señor es que Él es verdadero. Dios es veraz. Y si Él le dijo a nuestros padres que si pecaban ciertamente morirían, y en verdad, sí, Dios así lo dijo, entonces las consecuencias de la rebelión insolente debe recibir lo que Dios advirtió. Es decir, el pecador debe morir. Y de hecho, el hombre después de la caída de Adán muere. Ese es el castigo por el pecado. Dios así lo dijo. Si lo dijo, entonces el Señor, juez justo y santo, lo hará, porque Dios, además, es veraz. Él no miente, no engaña. Dios no va a desdecirse de lo que dijo, porque, reitero, si bien Dios es amor, además de amor también es santo, también es justo y también es veraz. Eso es lo que enseña la Iglesia en la doctrina respecto a por qué Dios no solo perdona el pecado, sino que debe castigar también el pecado. Y vamos a partir viendo si acaso esta respuesta doctrinal de la Iglesia, esta postura, esta instrucción es enseñada en la Biblia. O sea, ¿la doctrina de la Iglesia es doctrina de la Biblia? Sí, es una doctrina de la Biblia. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 17. Así que, hermanos, vayan buscando en sus Biblias, hermanos de la APAC y también los otros hermanos que están viendo el programa de hoy, aclarando tus dudas. Les pido que busquen Génesis capítulo 2, versículo 17. Aquí está hablando el Señor con Adán antes de que éste peque. Cuando Dios pone este pacto de obra, esta condición, le dice Dios, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículo 22, cuando ya habían comido del árbol prohibido Adán y Eva, el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Versículo 24. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Es decir, sí, después del pecado, Dios cumplió lo que había dicho y privó de la vida eterna al hombre después que éste transgredió el mandamiento. Y así quedó entonces el hombre y todos los seres humanos, a partir de la caída de Adán, todos hemos quedado sujetos a la mortalidad. Si vamos al siguiente libro de la Biblia, ¿se acuerdan, hermanos, de la APAC, que estuvimos memorizando los 39 libros del Antiguo Testamento? Nos queda pendiente todavía memorizar los del Nuevo Testamento. Bien, vamos a Éxodo capítulo 23.
el versículo 7. Bien, dice: aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. Ahí Dios está diciendo que no va a tener por inocente al que es culpable. ¿Y qué va a hacer Dios? No lo va a tener por inocente. Lo va a castigar. Si revisamos Ezequiel capítulo 18, el versículo 4, vamos a este libro acá, también en el Antiguo Testamento. Palabra del Señor a través del profeta Ezequiel. Dice así: todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Solo morirá quien peque. Dice Dios que no tendrá por inocente al culpable en Éxodo, y aquí en Ezequiel dice que el alma que peque, esa es la que morirá. La paga por el pecado, dice Romanos 6, la paga por el pecado es muerte. Desde el comienzo, Dios castiga el pecado con la muerte. Si revisamos el libro de Nahum, vamos a venir, Jonás, Miqueas, Nahum. El capítulo 1 de Nahum, el versículo número 2. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Oye, aquí es muy claro cuando el texto bíblico indica que el Señor aborrece a los perversos y los malhechores. Vamos a encontrar también lo mismo en el Salmo capítulo 5, versículo 5. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores. ¿Te das cuenta? El Señor aborrece a los malhechores, aborrece a los transgresores, aborrece a los que quebrantan las normas que Él estipula en sus mandamientos, en las Escrituras. Y Deuteronomio, antes vamos a ver Éxodo 34:7. Sí, me interesa, antes de Deuteronomio, revisar este texto. Éxodo 34:7 es un texto muy explícito también. Hablando de Dios, es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Ahí está. De ningún modo declara inocente al malvado. Entonces Dios no va a perdonar solo por perdonar. Él no declara inocente al malvado, todo lo contrario. Él maldice al que no cumple su ley. Suena fuerte, ¿no es cierto?, escuchar que Dios maldice, pero si vamos a Deuteronomio capítulo 27, el versículo 6, lo va a repetir este mismo texto el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Veamos Deuteronomio 27, 6. Perdón, es 27, 26. Un lapsus, un error, un equívoco. Dice así Deuteronomio 27, 26. Maldito sea el que no se comprometa a cumplir las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Ves? Maldito sea el que no se comprometa a cumplir las palabras de esta ley. Dios maldice al que no cumple su ley. Bueno, todos los versículos que he leído son del Antiguo Testamento, claro, pero son palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios. Eso lo demostramos en nuestra liturgia dominical.
Hay una lectura del Antiguo Testamento y hay una lectura del Nuevo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero vamos al Nuevo Testamento también. En Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. La ira de Dios está sobre todos aquellos que no obedecen al Señor. La ira de Dios está sobre todos aquellos que quebrantan sus leyes. La ira de Dios está sobre todos aquellos que desobedecen sus mandamientos. Creo que todos estos versículos que hemos leído prueban que Dios no solo tiene amor, también odia y castiga el pecado por su perfecta justicia, y esa justicia debe ser satisfecha. La verdad de la amenaza de Dios debe sufrirla el transgresor. Entonces, volviendo a la pregunta con la que comenzamos a hablar de este tema hoy día. Si Dios nos ama como un padre ama a sus hijos, ¿por qué sencillamente no perdona nuestros pecados solo por amor, sin necesidad del sangriento sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué sencillamente no perdona por amor? ¿Cómo responde la Iglesia? Dios no solo es amor, también tiene el atributo infinito de justicia y de santidad, y también Él es veraz. Por lo tanto, la santidad, la justicia y la veracidad de Dios exigen que el pecado sea castigado tal como Dios lo dijo. Y ese castigo es la muerte y no la vida eterna. Entonces, el amor no va a pasar por alto la justicia de Dios. El atributo del amor no va a anular el atributo de la justicia. El atributo del amor de Dios no va a anular el atributo de la santidad. Y el atributo del amor de Dios no va a anular el atributo de la veracidad del Señor. No, no lo va a hacer. Y esa es la razón por la que Jesús, hermanos, vino a morir por nosotros, los pecadores, para que la justicia de Dios fuese cumplida. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 3. Vamos a leer versículos 23 al 25. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia. La mala noticia es que somos pecadores y que Dios no va a perdonar el pecado. Aunque sea un Dios amoroso, no va a perdonar el pecado, sino que, de acuerdo a su santa justicia y su infinita santidad, va a castigar el pecado. Y lo castigó, sacando del huerto del Edén a Adán y a Eva, nuestros padres, los exilió y con ellos nos exilió a todos nosotros, y les cerró el camino para que no comiera del árbol de la vida, sino que pagara con la muerte, tal como Dios se lo había dicho. Pero Dios también, que es amor, quiere nuestra redención. Pero no es una redención que vaya sencillamente a pasar por alto la justicia de Dios y decir: te perdono, olvidemos, no hay ninguna deuda que pagar, no estoy ofendido, o si estoy ofendido lo voy a olvidar. No, aquí debe la justicia de Dios ser satisfecha. Porque el pecado es horrible, es un levantamiento contra la soberanía de nuestro Creador. Romanos 3, 23 al 25. Vamos a leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Ahí está dicho, este es el Evangelio. El Evangelio es que hay perdón, no solo por el amor de Dios,
sino también por una justicia satisfecha y cumplida a la perfección. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Es muy claro, Romanos 3, 23 al 25. Somos justificados gratuitamente por su gracia, sí, mediante la redención, mediante el rescate. No solo perdón, perdón después del rescate. Primero rescate. ¿Y en qué consistió el rescate? ¿Quién lo proveyó? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al derramar su sangre por nosotros, por ti y por mí. Y Dios lo puso como sacrificio de expiación. ¿Sabe lo que significa expiar? Es quitar la culpa. Dios quita la culpa mediante el sacrificio por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha limpiado de la culpa. La sangre de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. No es que Dios quiera sencillamente que muramos como si fuera un tirano, no. El problema es que al desobedecer a Dios, en vez de tener la vida eterna, Él nos castigó con la muerte, nos privó de la vida eterna y nos castigó con la muerte. Y para salvarnos, otro debe llevarse ese castigo. Y eso es lo que hizo Cristo. Por eso se llama rescate. Él murió nuestra muerte. Él murió tu muerte. Por eso Dios te perdona. Porque Él pagó tu deuda. Él pagó mi deuda. Él pagó nuestra deuda. Vamos a ver lo que dice la primera carta de Pedro ahora, ¿ya? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera carta de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero perfecto. Aquí está hablando claramente las Escrituras que somos salvos porque se pagó un rescate por ti y por mí, un rescate. La muerte nos tenía esclavo, la justicia de Dios nos tenía bajo una pena imposible de saldar. Pero Dios mismo envió a su Hijo para que pagara un rescate. ¿Y cómo lo pagó? ¿Con oro? No. ¿Con plata? No, son cosas que se corrompen. Lo pagó con la sangre preciosa de Cristo su Hijo, como un cordero. Entonces, el perdón de los pecados es porque alguien pagó ese perdón. Cristo pagó por ti y pagó por mí. Por eso es el Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, nuestro Señor, venir. Bien, entonces, hermanos, Dios no pasó por alto su justicia. No, al perdonarnos, la cumplió, la satisfizo en la muerte de Cristo. Y así, una vez satisfecha la justicia, al morir Cristo nuestra muerte, hoy nos anuncia el Señor que si aceptamos a su Hijo por la fe, Él, por puro amor, nos perdona nuestros pecados. Pero no debemos olvidar, hermanos, esto es lo que no debemos olvidar, que ese amor de Dios es un amor justo. ¿Qué significa eso? Es un amor que cumplió su justicia. Es un amor que cumplió la justicia de Dios. Un amor que satisfizo las demandas justas y santas que pesaban sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, los pecadores. Habíamos pisoteado la santidad de Dios, pero Dios nos ha perdonado. Nos ha perdonado por Cristo. Entonces ahora podemos disfrutar el amor de Dios, pero no es un amor barato. Es un amor que está no anulando la veracidad de Dios. No es un amor que anula la ley de Dios. No es un amor
que anula la justicia y la santidad de Dios. Es un amor que honra a la justicia del Señor. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos salvó por amor y por justicia. Debemos dar gracias a Cristo, nuestro Salvador, por haber tomado nuestra deuda y haberla pagado en su totalidad. Por eso el Señor mandó que todos sus pastores anuncien, y toda su iglesia anuncien en todas partes, en todos lados, y también a ustedes, queridos hermanos de la APAC, que Dios ha perdonado nuestros pecados basado en que Cristo pagó la deuda que tú y yo teníamos. El amor de Dios está fundamentado en su justicia. No ignora la justicia, sino que cumple esa justicia. Y ahí está la absolución que damos en la liturgia. Hermano, si tú crees en Cristo, si tú recibes esa gracia de Dios, ese don de Dios, ese perdón caro, pagado por el Hijo de Dios con su sangre en la cruz, ese amor caro, pero gratuito para ti, y tú acoges en tu corazón esta buena noticia y sigues a Cristo, porque Él es el único camino por el cual podrás entrar al cielo, tú eres salvo y tus pecados están perdonados. Muchas gracias por haber seguido este mensaje, este tema del programa Aclarando tus Dudas, hecho especialmente a mis hermanos de la APAC acá en Linares. Chao. Nos vemos pronto. Nos encontramos en el recinto de siempre para oír la palabra del Señor. La gracia de Dios esté con todos ustedes, hermanos, y con todos los demás que vean este video. Nos vemos.